Bendiciones para todos, televidentes, radioyentes y hermanos que nos siguen por las redes sociales. Es lunes 3 de junio y damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar nuevamente a sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Aquellos que nos están mirando por primera vez, sean bienvenidos. Y le invitamos a todos los que nos están viendo en el YouTube a que nos den un like, escriban un comentario deseándole bendición a alguien o, yo no sé, tal vez poniendo si esto le está sirviendo de bendición, que le dé gracias a Dios allí con un comentario. Pero por supuesto, aparte del like y de escribir el comentario, no se olvide de compartir con amigos y compañeros, familiares y diciéndoles que se suscriban, dándole clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Ya lo he dicho varias veces. No lo hacemos con el fin de que YouTube nos dé dinero porque no monetizamos nada. Nada de lo que se hace aquí está con el fin de buscar que nos pague YouTube. No, no, no. No estamos monetizando. Estamos solamente buscando propagar el mensaje a muchas más personas. Si hay algo que sí pedimos para que se pueda seguir predicando el mensaje en 4 canales de televisión y una radio, es diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permitan seguir haciendo esa obra 24/7, los 365 días del año. Y ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar ese diezmo, esa ofrenda, esa donación especial con el diezmo para proclamar este mensaje, como ya dije, las 24 horas del día y que nos permita conseguir esos $54,000 que involucra el pago de esos 5 medios de comunicación. Y con las ofrendas y las donaciones, el que usted nos ayude para atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, donde personas de diferentes credos, con diferentes condiciones, pero que todavía se valen por sí mismas, vienen para ser tratadas con los remedios naturales de Dios. Y hablando de personas de diferentes credos, justamente el grupo de pacientes que hemos tenido, dentro de ellos hemos tenido una señora que es mormona, hemos tenido otra que es católica y otra que es de otra iglesia evangélica. Y entre ellos están también otros adventistas que han venido de diferentes lugares. No miramos religiones, miramos a personas que están necesitadas y les atendemos con mucho amor. Pero nos es un gusto cuando escuchamos que de otras religiones vienen aquí porque tienen la oportunidad de conocer al pueblo remanente de Dios, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de que sepan de este plan maravilloso que el Señor tiene y conocen aquí la verdad del sábado, cuando escuchan que dentro de los remedios naturales de Dios está el descanso y que ese descanso hasta lo estipuló el Señor en un mandamiento de la santa ley de Dios. Los ojitos les brilla, se quedan sorprendidos de ver de que hasta en eso Dios pensó en ellos y se van con esa semillita en su corazón. Así que también aquí estamos haciendo evangelismo con este ministerio de la obra médica misionera gratis. Y con las ofrendas y las donaciones usted hace posible que por 15 días tengamos a estas personas atendiéndoles en esas condiciones de enfermedad. Solo el Señor es el que hace la obra con ellos y solo Él se glorifica en los cuerpos de ellos. Pero usted es parte cuando aporta aquí el diezmo, la ofrenda o la donación especial. Por eso tome nota del teléfono y hágase presente hoy con su granito de arena. Mire, usted puede llamar al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o inclusive a través de la aplicación Cele mandar a través de ese número. Solo regístrelo en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Puede enviar cheque o money order también por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Y puede, por supuesto, desde el extranjero hacer eso mismo, como también enviarlo por Western Union, por RIA, por MoneyGram,
MoneyGram, esas agencias de envío, y también transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede utilizar cualquiera de esas maneras y venir y ser parte de esta bendición. Dios bendiga al dador alegre al escuchar este llamado y responder positivamente. Nuevamente la hermana Loli Bausa me acompaña. Les dejo con ella para que les salude. Dios le bendiga, mis hermanos. Estoy gozosa de estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de salvación. Y esta vez, pues, del sufrimiento a la victoria. Pues oramos. ¿Qué les parece, hermana Loli, por favor? Amado Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poner este granito de arena para tu obra, Señor, pues es bastante para nosotros y te pedimos, Padre, que seas tú manifestándote en las palabras, en tu palabra, Señor, y que pueda llegar lejos, que no llegue vacía, Señor, sino que pueda germinar esa semilla en los corazones de quien nos escucha, Señor. En tus manos los ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la vida nueva que un cristiano experimenta, hay veces cuando el sufrimiento es algo con lo cual tiene que bregar. Es que Jesús nunca dijo que tendríamos un camino lleno de rosas. Es más, nunca Él nos dijo, mira, por seguirme, todo te va a ir bien. No, más bien dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Y ya ustedes, al oír eso, ya saben lo que está involucrado. Por supuesto, hermanos, por supuesto, que hay grandes bendiciones en seguir a Cristo, pero Él también ha dicho, agárrense la cruz del sufrimiento, porque también se sufre, solo que al final de la vida. Al final, cuando tome lugar de una manera plena la vida eterna, es decir, cuando Jesús venga, ahí, hermanos, sí, ya no habrá sufrimiento. Pero usted tiene que saber que cuando en esta vida le toca sufrir, usted debe salir de ese sufrimiento victorioso, porque no es el plan de Dios que toda la vida sea de sufrimiento tampoco, claro que no, pero el Señor permite a veces que ese sufrimiento lo tengamos que enfrentar. Así que, hermana Loli, ¿por qué será que Dios permite deliberadamente que pasemos por sufrimientos y aflicciones? Sí, pues en 1 Pedro 4, la última parte está la respuesta a esta pregunta. Y dice, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Y el Señor quiere, o por qué el Señor permite deliberadamente que pasemos por sufrimientos, aflicciones, porque Él quiere que cese el pecado en nosotros. Esa es la razón por la cual el Señor permite el sufrimiento en nosotros. Porque a través del sufrimiento es como podemos tener conciencia de que soy débil y el Señor quiere que nosotros en la debilidad, sea de una enfermedad o cualquier otra tribulación, podamos buscarlo en espíritu y en verdad. Y Pablo, que fue el apóstol Pablo, hermanos, él dice que también él enfrentó sufrimientos. Miren, dice 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué les parece? Aquí Pablo está hablando de aquellas pruebas, enfermedades, dificultades, aflicciones que a veces nos vienen en la nueva vida que estamos llevando en Cristo, pero que no esperamos que eso nos venga y sin embargo el Señor dice, las permite. Él dice, a manera de aguijón en la carne, tenía algo que le molestaba. Y al don de profecía va a decir que era. Pero tenía algo que le molestaba y que inclusive le estorbaba para hacer la obra. Y él deseaba hacer la obra sin ese estorbo. Y él oraba y le decía, Señor, sáname de esto, quítamelo. Me molesta, yo no puedo hacer bien la obra. Y hermanos, por más que oraba, el Señor no se lo quitaba. Dice que llegó un momento en que él dijo, bueno, yo tengo que entender de que es la voluntad de Dios, de que yo esté pasando por esto. Es más, esto que me está pasando, que el diablo lo ha puesto, inclusive el diablo lo ha hecho con el permiso de Dios. Así dijo Pablo. Dios le ha dado el permiso a Satanás para que me aguijonee, para que me abofetee. Pero tiene un propósito, dijo Pablo. Tiene un propósito el Señor con esto, y es para que yo no me enorgullezca, no me enaltezca, para que yo siempre esté humilde. Y esto me hace pensar en algo que vi un día de estos. Allá en mi país causó revuelo la noticia cuando un expresidente del país estaba en plena boda de su hijo y habían allí grandes personalidades, gente, digámoslo así, académica, de la política, grandes personalidades estaban allí festejando por la boda del hijo del expresidente. Lo interesante fue que en plena boda se hicieron presentes las autoridades, la policía, e iban con la orden de captura para el expresidente por corrupción, por actos de corrupción. Y en plena boda prácticamente se echó a perder la boda. ¿Qué sabor más amargo el que experimentó ese hijo y toda la familia cuando se llevaban al hombre tan famoso allá en el país? Bueno, hermanos y hermanas, algunos dijeron que por qué no llegó la policía en otro momento a capturarlo en otro lugar. ¿Por qué tenía que hacer eso de ir en plena boda, arruinarle prácticamente la boda al muchacho? Bueno, hermano, eso pasó hace varios años. Y yo siempre estuve intrigado por querer saber quién era ese muchacho, quién era el hijo del presidente. Hasta recién esta semana que me llegó un video donde él está hablando. Y él dice, tal vez te has preguntado, ¿por qué me he tardado tanto para decirles cuál fue mi experiencia? ¿O qué sucedió conmigo? ¿O qué pasó después cuando llegaron a capturar a mi papá? Quiero que sepan, dice, que ese día a mí se me desmoronó todo. Prácticamente, dice, fue de lo más horrible que pude haber pasado en mi vida. Que me llevaran a mi papá. Mi boda se echó a perder. Pero ¿saben qué? Dice,
el Señor permitió, dice, que yo pasara por eso, para que de esa manera el orgullo que me caracterizaba por ser el hijo de uno de los presidentes del país prácticamente fuera quitado de mi vida. Ahora yo, dice él en el video, soy cristiano. Ahora yo tengo a Cristo y ahora yo puedo entender por qué permitió el Señor que pasara por eso, porque solamente así yo pude entender lo que es la humildad. Ahora, dice, yo me gozo en el Señor y puedo ver que aquel orgullo que yo tenía, si yo no hubiera pasado por una experiencia como esa, yo todavía lo tuviera bien arraigado. Pero ahora, dice, por la gracia de Cristo, yo entiendo lo que es el orgullo y ahora he entendido lo que es la humildad también y me gozo en esto de ser humilde. Y yo dije, qué interesante este muchacho lo que está diciendo. Precisamente Pablo, eso es lo mismo que dice él. Este aguijón en la carne, dice, que me abofetea y que el diablo es el que lo hace, dice, estarme abofeteando, está ocurriendo con el permiso de Dios, para que yo no me enorgullezca, para que yo no me enaltezca. Ay, que miren, yo soy el apóstol Pablo, que yo tengo visiones y miren las visiones que me ha dado. El Señor ha dejado esto, que me estorba, que me duele, para que yo me mantenga humilde. Hermanos, hay veces cuando nosotros también, bien bonitos vamos en la iglesia, bien bonitos vamos en nuestra vida cristiana, nos bautizamos y comenzamos bien contentos, bien alegres, pero de repente un problema con un hijo, un problema con el esposo, con la esposa, un problema con el trabajo, una situación, hermanos, que no esperábamos y que nos pone a prueba y decimos, Dios mío, ¿por qué, Señor? Y empezamos. Si tan solo entendemos el propósito de las pruebas, el propósito de las aflicciones, yo creo que allí lo que debemos hacer es mejor humillarnos ante nuestro Dios y pedirle ayuda. Como Job. El diablo tentó a Job. El diablo le causó ese sufrimiento a Job con el permiso de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Job revelara su carácter. Y ya Dios sabía que Job no lo iba a dejar mal parado a Dios, porque ya Dios sabía que era un varón justo, recto y temeroso del mal. Y efectivamente, ante la prueba, ante lo que el diablo le provocó, Job se mantuvo. Y dijo Job, aunque él me matare, dijo, en él esperaré. Una convicción de que Dios es fiel. Y cuando él decía también, Jehová dio, decía, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo a veces las cosas suceden y no las soportamos, pero tienen un propósito. Y en el caso de Pablo, el don de profecía nos va a decir qué era lo que pasó. Y también la hermana Elena White nos va a decir qué sucedió con ella también. Léase todo este relato, hermana, y por favor explíquenos usted qué entiende. Sí, dice, cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado. Por eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Esto está en el comentario bíblico adventista. Y aquí el Señor permite la prueba en nosotros para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver la grandeza del Señor. Y que pues despertemos de ese letargo en que estamos muchos pues dormidos y en el mundo haciendo pecado, pero el Señor permite la prueba en nosotros, mis hermanos, porque el Señor nos ama y no quiere que nosotros estemos viviendo en el pecado. Dice, un gran temor que me había oprimido era que si obedecía al llamado del deber y me presentaba como una favorecida del Altísimo, con visiones y revelaciones para el pueblo, podría ceder a una exaltación pecaminosa y a atraer sobre mí el desagrado de Dios y perder mi propia alma. Fíjense como a la hermana White también le pasó lo mismo que a Pablo. Ella tenía también
temor de enaltecerse por ser la favorecida del Señor, porque el Señor le daba visiones, revelaciones, pero ella tenía ese temor también. Así lo podemos tener cualquiera de nosotros y que el Señor pues nos ayude, ¿verdad? No sentir esa exaltación pecaminosa y atraer sobre nosotros el desagrado de Dios y perder aún nuestra propia alma. Pero sigue diciendo, supliqué entonces que si debía ir a relatar lo que el Señor me había mostrado, se me preservará de una exaltación indebida. Dijo el ángel, tus oraciones son escuchadas y serán atendidas. ¡Qué bendición! Si este mal que temes te amenaza, la mano de Dios se extenderá para salvarte. Mediante la aflicción te atraerá a sí y preservará tu humildad. Transmite fielmente el mensaje, resiste hasta el fin y comerás el fruto del árbol de la vida y beberás del agua de la vida. Qué hermoso relato, qué hermoso testimonio para nosotros. El que no haya en nosotros exaltarnos porque nosotros estemos trabajando para el Señor, poniendo un granito de arena. Mira la hermana White que el Señor le dio visiones, grandes revelaciones para nosotros. Y ella tenía este temor, pero el Señor le dijo, tus oraciones han sido escuchadas y han sido atendidas. Si en el caso que te pasara eso, dice que Él, la mano de Dios, se extenderá para salvarla. Así lo mismo con nosotros, debemos reconocer la grandeza del Señor, debemos humillarnos delante de Él y pedirle que no somos yo, sino Cristo vive en mí. Si hacemos buenas obras, si hacemos algo que los demás dicen, wow, lo estás haciendo bien, no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros. Qué maravilloso pensamiento. Amén. Así que el aguijón de la carne de Pablo era que tenía un problema en la vista. Estaba ciego físicamente, pero esto, dice, había sucedido para que pudiera tener vista espiritual. ¿Cuántos de nosotros también estamos ciegos? Y por eso dice a los laodicenses el Señor, mira, compra colirio para que veas la vergüenza de tu desnudez, porque tú estás ciego, estás pobre, miserable y desnudo. Hermanos, nosotros también estamos ciegos y necesitamos tener la vista espiritual, pero no podemos tener la vista espiritual a menos, hermanos, a menos que seamos conscientes de nuestra ceguera. Y para poder mirar la ceguera, algunas veces las pruebas, los problemas, las aflicciones tienen que tomar lugar. Solo así uno puede ver cómo necesita de Dios, cómo uno necesita ser humilde, cómo uno necesita entregarse al Señor. Así Pablo entonces, el aguijón de la carne era la ceguera. Mis hermanos, usted no sé si logra ver sus defectos de carácter, no sé si usted logra ver sus deficiencias, no sé si usted logra ver sus debilidades, sus flaquezas. Mire, si no las mira, es porque está ciego. Usted necesita verlas. Entonces usted necesita ungir sus ojos con colirio. El colirio del Espíritu Santo, que es el que le va a hacer ver en verdad dónde está su problema, su necesidad. Oh, mis hermanos, cómo necesitamos esa vista espiritual para ser despertados del letargo que ha entorpecido nuestras percepciones, como había sucedido con Pablo. Todo lo que se buscaba era que el orgullo que te caracteriza no te haga vanidoso, no te haga superior a otros. Y Elena White dice, lo mismo pasó conmigo. Es que es bien fácil que aún, como dijo mi hermana Loli, es bien fácil que aún en las cosas de Dios, aún sirviendo a Dios, es bien fácil que por ahí brote el orgullo. Y debemos
mantener esto que estamos estudiando como una lección para que nos mantengamos humildes, sencillos, sabiendo de que todo lo que se logra hacer no lo hacemos nosotros, sino Dios en nosotros. Y es por su gracia. Ahora, y yendo un poco más específicamente a los pecados de la carne, hermana Loli, aunque sea tentado por los deseos pecaminosos de la carne, ¿cuál debe ser la meta de todo cristiano? Aunque ya usted lo leyó, vuelva a leer, por favor, ese versículo 2 del 1 Pedro 4, pero al mismo tiempo váyase a Efesios 4, 17 y 22 al 24 para mirar el panorama completo. Okay. Dice Primera de Pedro 4:2, dice, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Sino en la voluntad de Dios. Ese fue el versículo para memorizar, ¿verdad? Ahora vamos a Efesios. Vamos a ir a Efesios. El Señor no quiere que nosotros vivamos en el pecado, sino que vivamos haciendo la voluntad de Él. También vamos a leer, pastor, el 15 de Primera de Pedro 4, 2, y también el 15 nos manda a leer la lección. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Imagínese, el Señor hasta eso nos pide que no nos metamos en asuntos que no son nuestros, ¿verdad? El Señor tiene luz para todo, así que el Señor no quiere que ninguno padezca, ni como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. En Efesios 4:17, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Y también en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Entonces la pregunta es, aunque sea tentado por los deseos pecaminosos de la carne, ¿cuál debe ser la meta de todo cristiano? Pues la meta de todo cristiano es que nos despojemos del viejo hombre. Dice, ya no queremos andar más como los gentiles, ya no queremos andar como el mundo anda. Aquí dice en el 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. No queremos andar como el mundo en la vanidad y en todos los deseos pecaminosos que podemos ver en el mundo, sino que dice el 22, es en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos de ese viejo hombre, que lo dejemos atrás, que está viciado conforme a las concupiscencias, los pecados engañosos, y que renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, dice aquí, una persona sin Cristo vaga por la vida descuidadamente, sin propósito ni esperanza. Así que tenemos que revestirnos del nuevo, despojados del viejo hombre y revestirnos con el nuevo hombre. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de todo cristiano? Convertirnos de verdad a Cristo, experimentar de verdad la conversión. En otras palabras, cambiar nuestro estilo de vida, abandonar, hermanos, esos deseos carnales, esas pecaminosidades que nos caracterizan muchas veces.
Esa debe ser la meta de todo cristiano. Dice el don de profecía que Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan. ¿Escuchó? Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan. Nosotros pensamos que solamente con bautizarnos, ahí ya era todo lo que había que hacer, y luego empezar a congregarse e ir al templo. No, Dios espera mucho más que eso. Dios espera que vivamos una nueva vida, hermanos. Una nueva vida donde ya no sea regida por las concupiscencias, los deseos carnales, el viejo hombre que antes teníamos. Hermanos, Dios espera mucho más de nosotros de lo que hemos pensado. A menos, dice, que querramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice. Oiga esto, lo vuelvo a leer. A menos que querramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice. ¿Usted quiere alcanzar el cielo poniendo su esperanza en un cimiento falso? Me imagino que no. Pero ¿sabía usted que eso es lo que por lo general hacemos? Queremos ir al cielo, pero mire, todavía con nuestra música mundana, todavía con nuestras joyas, todavía con nuestros cosméticos, todavía con nuestras minifaldas, todavía con nuestras concupiscencias de los ojos, todavía con esas morbosidades, todavía con esos malos pensamientos, todavía con esas vanidades. Ya esto estoy más aplicándolo a nosotros los hombres. Hermanos, ¿de dónde nosotros hemos creído que así vamos a ir al cielo? Esto es edificar prácticamente sobre un cimiento falso. Esto está con una esperanza basada en un cimiento falso. Me recuerdo cuando alguien me dijo, no seas exagerado. ¿De dónde tú crees que el Señor no se va a llevar al cielo a esa hermana que anda toda pintadita, bien arreglada, con sus cosméticos, con sus joyas? ¿De dónde tú has sacado que el Señor no se la va a llevar al cielo? Y yo le dije, de aquí lo he sacado. De aquí lo he sacado de la palabra de Dios. Y ustedes simplemente lo que hacen es engañar a esas hermanas, porque les interesa el dinerito que les dan, los diezmos que les dan, y pagan bien, porque muchas de ellas ganan buen dinero. Y ustedes las tienen ahí, con sus cadenas, con sus alhajas, con sus pinturas, con sus malas vestimentas, ahí las tienen, ofreciéndoles el cielo. No tienen valor de decir lo que Dios dice, lo que Dios espera. Así que yo, hermanos, siempre he dicho, los pastores serán los primeros que van a recibir los castigos por no haber sido honestos con la grey y haberles dado una esperanza de ir al cielo basada en un cimiento falso. La Escritura es clara sobre cuál es la nueva vida que un cristiano debe llevar. Eso involucra un renunciamiento al mundo, hermanos. Eso involucra tomar la cruz y seguir al Señor. Oh, mis hermanos, dice aquí el don de profecía, que a menos que aceptes la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice, a menos que hagas eso, tú, lo demás que pienses, no te va a dar ninguna certeza de que estás en lo correcto. Solamente si tomas la palabra y llegas a este punto de creer que el Señor
quiere decir lo que dice. Dios dice, nos da su gracia para que podamos llevar a cabo todo lo que Él requiere de nosotros. Si no alcanzamos la norma que se nos indica en su palabra, no tendremos ninguna excusa para ofrecer en el día del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 159. Es dura esta palabra, es dura. Y explicarla y aplicarla como lo estoy diciendo es duro. Y muchos dicen, me voy de esta iglesia. Y este canal de YouTube yo no lo vuelvo a escuchar. Porque estos son legalistas, estos son fanáticos. Y por ahí cierran su oído a la verdad bíblica que emana de Dios. Yo te invito, hermano, hermana, a que ya nos humillemos y aceptemos la palabra tal como Dios la dice y la apliquemos para que verdaderamente ese estilo de vida diferente pueda ser tomado de lo que Dios manda decir. Hermanos y hermanas, la conversión es la meta que debemos ponernos cada día para poder hacerle frente a las tentaciones y salir victoriosos. Para cerrar el don de profecía, ¿qué dice en la siguiente cita, hermana Loli? Sí, dice, la conversión es una obra que la mayoría no aprecia, aunque es la meta de todo cristiano, ¿verdad? No lo apreciamos. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Renuncia a sus placeres anteriores, tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevos intereses, nueva voluntad. Sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. Como dice el pastor, la meta es la conversión, pero para nosotros esta meta requiere de valor, de fuerza. El Señor dice que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él requiere de nosotros valentía para nosotros hacer esta conversión. Porque aceptar todo lo que nos dice la palabra de Dios, viniendo del mundo donde podemos hacer todo lo que queramos, eso requiere valentía, pero esa valentía nos la va a dar el Señor, porque por nosotros solos no podemos, pero el Señor pone esa otra parte, pero el Señor requiere el esfuerzo humano y ese esfuerzo de nosotros de odiar el pecado, de separarnos completamente del pecado. Hay muchas hermanitas, yo he visto aquí a la iglesia, pues vienen bien maquilladas y no queremos dejar estas cosas que son pequeñeces, es vanidad, para realmente llegar a esta conversión. Dice, cuando una persona comprende estas cosas, ya esa vida anterior, ese viejo hombre, ya no queremos ni siquiera recordarlo, es desagradable para nosotros. El Señor quiere que nosotros odiemos el pecado, que sea odioso para nosotros. El renunciar a esos placeres mundanos requiere de valentía, mucha oración, mucho doblar nuestras rodillas para que el Señor nos dé esa fuerza para nosotros hacerlo. Dice, tiene una mente nueva, nuevos afectos. Esto es pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, así como lo hizo David. Nuevos intereses, nueva voluntad. Que sus tristezas, deseos y amor sean todos nuevos. Todo nuevo, porque la lección dice viviendo una vida nueva. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de esa vida nueva a los pies de la cruz de Jesús. Qué maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos dé victoria sobre toda tentación, sobre toda prueba, sobre todo pecado y sobre todo deseo malsano, concupiscente, todo aquello que se resume en una palabra, pecado. ¿Usted quiere lograr la victoria sobre todas las cosas que usted hace, se pone, dice y que sabe que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Usted quiere ganar la victoria sobre eso para abandonarlo? Entonces, ¿qué le parece si oramos y le pedimos ayuda al Señor? Vamos a orar.
Padre Celestial, siempre la lección viene cada vez más dura. El bisturí como que se profundiza más, Señor, sobre nuestras partes que están dañadas. Y para extirpar todo ese daño, como que se requiere, Señor, de que esta palabra, a manera de bisturí, rompa y así pueda extirparse el pecado que hay en nosotros. Usted ha sido tan claro ahora y nos ha dicho cómo es que el orgullo, cómo es que las concupiscencias, cómo es que los pecados acariciados, cómo es que tantas cosas que en la vida hacemos, decimos y tenemos y que son desagradables, usted ha venido a decirnos ahora cómo es que debemos vencerlas. Y es convirtiéndonos, experimentando la conversión, verdaderamente rindiéndonos a usted. Por eso le rogamos ayuda, porque no podemos seguir así engañándonos, no podemos seguir así edificando nuestra vida con este cimiento tan falso. Por favor, padres, le rogamos que nos ayude, cambie nuestro corazón, nuestra mente. Conviértanos, Señor. Quítenos todo aquello que entorpece, que nos puede inclusive apartar de su camino y llevarnos a la perdición. Le rogamos que usted en esta hora, con su gracia, nos conceda su perdón, su justicia y al mismo tiempo nos dé el don de la santificación y así ser cristianos victoriosos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Say